Los que ya están, vamos a arrancar. Les decía que acá. Para calcular la moda con intervalos de clase, teníamos que usar la fórmula que les mencioné arriba, ¿no? Calculamos primero que nada el límite inferior, pero para este caso tengo que identificar primero qué es f sub i, o sea, f sub i, que es la frecuencia mayor de todo, ¿sí? Vamos a volver a la fórmula. Ahí está, ahí. Acá, ¿verdad? A esta fórmula. Límite inferior más el cociente entre la frecuencia simple, o sea, la que tiene mayor frecuencia, sumado 1, dividido la sumatoria de la frecuencia que mayor tiene, restado en 1, más la frecuencia sumado en 1. Estos dos valores son los mismos, ¿se dan cuenta? Esos dos son los mismos. Multiplicado por la amplitud del intervalo. Bueno, esto es lo que tenemos que identificar en los datos, ¿sí? Entonces, para ello, vamos al ejemplo. Primero que nada, tengo la serie de intervalos. Busco, primeramente, cuál de todas las frecuencias es la que tiene mayor frecuencia. Como pueden ver acá es el 80, ¿sí? Entonces, ya puedo calcular, ya puedo obtener, mejor dicho, el límite inferior del intervalo. En este caso es 500, acá me pone 499,5. No me gusta que valore así, sino directamente que ponga el valor que corresponde, lo cual ahí arroja un pequeño margen de error, pero no es mucho. Acá debería estar 500 directamente, que es 71. Recuerden que decíamos que ese valor lo obtengo haciendo la frecuencia restado la anterior. Fíjense que acá, voy a hacer un poquito de zoom, ahí, la frecuencia anterior es 9, ¿sí? Entonces, obtengo ese valor haciendo 80 menos 9, lo cual me da 71, ¿sí? En este caso, la diferencia, también lo repito acá abajo, más lo que va a ser el límite, en la frecuencia máxima, ahora restado el siguiente, que sería 31, ¿sí? Primero resto con el anterior, el resto del anterior sí, y después resto con el siguiente. Esos son los valores que obtengo. El límite inferior ya les dije, lo obtengo directamente mirando a la mayor frecuencia, y la marca de clase, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Eso es lo mismo que en el caso de la mediana, ¿sí? De este modo obtengo esos valores, hago la operación y calculo el valor modal, la moda, ¿sí? Puedo identificar que el valor modal está contenido entre 500 y 549 de manera visual, ¿sí? Eso cuando se me pide, por ejemplo, identifica cuál es el intervalo modal. Entonces acá está contenido el intervalo modal. Fíjese que tiene que estar justamente este valor contenido en este intervalo modal, ¿sí? Si no, está mal hecho algo. Bueno, eso para calcular la moda en intervalos de clase. ¿Vieron qué fácil que es? Bien. Vamos ahora a ver, bueno, ahí tienen un ejercicio de práctica, eso lo pueden practicar si ustedes quieren en marco teórico, tienen la respuesta también, las soluciones. Las medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de dispersión. Para estudiar la medida de dispersión, datos de formación, de los máximos y los mínimos. El rango, por ejemplo, en este caso, tengo los siguientes datos: 12, 15, 17, 23, 25, 28. Como el mínimo es 12 y el máximo 28, la diferencia es 16, ese es el rango de esa información. Para intervalo de clase, fíjense que el mínimo acá, por ejemplo, es 55 y el máximo 95. La diferencia, 25,4. La diferencia entre ellos es 40,5. Ese es el rango de esa información. Todo esto me va a 0, por ejemplo. En ejemplo es diferente. Y básicamente la aritmética es indicarme que están los datos respecto al promedio. Por ejemplos, calcular 9, de estos datos, la aritmética es 3,04. Fácil, se calcula la media. Después hay que interpretar un valor muy grande, significa los valores. Les voy a dar medio pavo, extremista, ¿no es cierto? ¿Sí?
Pregunta. Nada, profe. Perdón, escuché tu voz, pensé que No, preguntaba. profe. Bien. Mi hijo. Ok. Les voy a dar un ejemplo. Hoy les dije 9, ¿sí? El promedio daba 8. Pero les puedo dar, por ejemplo, también, vamos a suponer que doy 1, vamos a poner 2, 6 y 10. Valores más dispersos, que me den el mismo promedio. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Esto me da promedio 6, ¿verdad? Y acá también me da promedio 6. ¿Están de acuerdo? Porque 12 dividido entre 8 me da promedio 6. O sea, el mismo promedio. ¿Sí? Pero ¿cuál creen que tiene mayor desviación media? Estos valores, 5, 6, 7 o 6. 2, 6, 10. ¿Se entiende? Si acá la historia de los valores la diferencia entre cada dato y su media sería 6. 5 menos 6 me va a dar 1 positivo, 0 más 1 dividido 3. Esto me da 2. ¿De acuerdo? Va a quedar 2 menos 6, va a quedar menos 4, pero se va a quedar 4 positivo. ¿De acuerdo? Me va a quedar y 10 menos 6, 4, más 4. Todo dividido 3 me da 8 tercios, ¿sí? 8 tercios. 2 tercios y 8 tercios, ¿cuál es mayor? Pregunto. ¿Cuál es mayor tercio? Hable nombre en grado, si no hay nada, ¿se fueron todos? ¿Me escuchando? ¿Hola? 8. Tercio es mayor. Bien, correcto. Entonces, esta información, Tercio es mayor. correcto, pero esto tiene mayor desviación media que estos datos. Significa que estos están más alejados de la media aritmética que estos, están más cercanos. Supongamos que tengo un alumno que me sacó en los 3 trimestres un 5, 6, un 7, tuvo promedio 6, pero otro alumno sacó un 2, 6, 10, tuvo promedio 6, pero este alumno es como más constante, es más cercano a su media aritmética y este más extremista. Este puedo decir que el 2, por ejemplo, no aprendió nada, ¿sí? Pero acá en el último parcial aprendió mucho. Y este como fue más constante, aprendió relativamente medianamente todo. O sea, si a mí me dicen, mira, tenés un río que tiene 5 centímetros, tienes 6, vamos a suponer, volviendo al ejemplo del río, ¿no? 6 metros de promedio, pero tenés 5, 6 y 7. Tenés a cruzar y yo mido 7 metros, supongamos, entonces acá tengo una constancia de garantía que puedo cruzar el río. Pero si me dicen la media es 6, pero tenés una parte que mide 2 y la otra mide 10 y yo mido 7, y acá va un punto donde corre peligro porque el 10 estaría siendo sumergido, ¿no? ¿Se entiende, no? En el ejemplo del río, volviendo a ese ejemplo. Bueno, eso es lo que mide la desviación en media, qué tan dispersos están Sí, profe. los valores respecto a la media aritmética, ¿sí? Bueno, perfecto. Avanzamos un poquito. Bueno, ahí tenemos un par de ejemplos. Lo mismo pasa para la media aritmética con intervalo de clase. Si tengo frecuencias, lo único que hago es multiplicar por la frecuencia para no escribir varias veces lo mismo, ¿sí? La frecuencia, al multiplicar, me ahorra ese repetir, si tengo varios datos iguales, repetir la sumatoria, ¿sí? Y no escribir un chorizo. De un producto es justamente la abreviación de sumandos iguales. Tengo ahí un ejemplo de intervalo de clase. Vamos a la división varianza y la división estándar. Me dice que dos medidas de dispersión que se utilizan con frecuencia y que si se toman en consideraciones la forma en que se distribuyen los valores de varianza y su raíz cuadrada de la desviación estándar. Estas medidas establecen la forma en que los valores fluctúan con respecto a la media. ¿Qué tan fluctuantes son respecto a la media? ¿Cómo se calcula la varianza? Se define ese como el promedio aritmético cuando hablo de promedio aritmético, recuerden que siempre hablo de sumatoria, ¿no? De las diferencias entre cada uno de los valores del conjunto de datos y la media aritmética del conjunto elevado al cuadrado. ¿En qué difiere de la desviación media? Que acá la desviación media era el valor absoluto de esta diferencia, acá es el cuadrado de esta diferencia, lo cual, al elevar el cuadrado, los valores que me den como negativo acá se van a transformar en positivos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y también es la sumatoria desde el primer elemento hasta el enésimo, con la diferencia de acá divido entre n menos 1, es decir, el total de datos menos 1, ¿sí? Esto en una muestra, y pongo mayúscula, es lo mismo, fíjese que la fórmula es igual,
para una población, pero difiero para que se entienda que se trabajó con una población y acá una muestra nada más. Acá aparece el símbolo griego mu, que es para representar el promedio o media aritmética en una población, ¿sí? Y acá aparece la expresión de esta manera con la X con el guioncito arriba, que básicamente también indican desviación, perdón, media aritmética, ¿sí? Ya me mezclo con todo lo... También es media aritmética, pero uno para población y otro para la muestra. Nada más, esa es la única diferencia. Las fórmulas son similares, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahí tenemos un ejemplo de cálculo. Y la varianza, fíjense, para una población está dado por el cociente también entre la sumatoria desde el primer elemento hacia el enésimo, acá pone m, ¿de qué? Del producto entre cada una de las frecuencias multiplicado el cuadrado de las diferencias también, lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Para datos agrupados estamos hablando acá, porque lo único que tengo que agregar es esto, las frecuencias simple, es decir, para no repetir justamente, como les decía, la sumatoria, ¿no es cierto? El producto me abrevia eso, ¿sí? Tenemos un ejemplito, que es lo mismo prácticamente, lo mismo acá respecto a la muestra n-1 minúscula, la población n-1 mayúscula. Es una tontería, ¿no? Pero es para indicar nada más que se trabajó con muestra o con población. Un ejemplo, ¿sí? Algunas propiedades que cumple la varianza. Esto más que nada para el final, pregunto, las propiedades que tiene la varianza. Y algunos ejemplos de aplicación que pueden leer y analizarlos, ¿sí? Porque en el parcial, en el práctico están puestos, un ejercicio de práctica. Y por último, la desviación típica o desviación media. Que, si ya entiendo lo que es varianza, acá lo único que hago a la varianza es, primero que acá estaba elevado al cuadrado, paso la expresión cuadrática como raíz al segundo miembro de la ecuación. Y nada más, eso es lo único que cambia. ¿Vieron qué fácil? A toda la fórmula de la expresión de la varianza, para calcular la desviación estándar, dice, es la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿sí? Su símbolo es una S y si se está trabajando con una muestra, o la letra sigma si se está trabajando con una población. Es decir, cambio estas expresiones nada más. Y vieron que acá estaba el cuadrado, bueno, pasa como raíz, se calcula la raíz de ese valor y ya está. Un dato importante, un detalle importante es que para representar las fórmulas siempre es conveniente trabajar con tablas, ¿sí? Es decir, calculo primero x menos 1, cada uno de los valores menos la media aritmética, hago todos los valores, después estos valores al cuadrado, hago todos los valores, y la sumatoria va a ser acá de esto, ¿sí? Y obtengo esto, ¿sí? Para no escribir todo acá, directamente utilizo esta expresión acá y ya está, ¿sí? Dividido en n-1 y la fórmula se calcula mucho más práctica. Aparte que si me salió algo mal, puedo analizar acá los valores donde cometí el error en la tabla, ¿sí? Porque por ahí es un error de tabla, un error de cálculo. Se recomienda utilizar, en caso de valores con números reales, por ejemplo, hasta 2 decimales, ¿sí? Es lo más conveniente. No menos ni no más, para no perder exactitud de los valores, tampoco tantos decimales tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, y ahí está. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Que indican la varianza de la desviación estándar. Esto es un poquito de marco teórico para que lo analicen, más que nada también para el final. Bueno, y esta parte ya no, porque vamos a estudiarlo después. Los criterios de homogeneidad ya no. Sería hasta ahí, ¿sí? Bueno, eso respecto al práctico. Acá lo único que nos faltó analizar son los cuartiles, deciles y percentiles, que es una tontería prácticamente, los cuartiles, deciles y percentiles, porque una vez que ya entiendo la mediana, ¿sí? Ya puedo también estudiar cuartiles, deciles y percentiles, sin ningún problema, porque fíjense que básicamente los cuartiles, deciles y percentiles tienen una connotación con la mediana, ¿sí? ¿Se acuerdan que para la mediana calculábamos ordenados los datos, el valor que está en el centro, ordenado mayor o menor, y en el caso que tenga intervalo de clase usábamos la fórmula, ¿sí? Para calcular el límite inferior más
el cociente entre la frecuencia n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia simple por la amplitud de intervalo. Bueno, esa fórmula es la misma básicamente, lo único que cambia en detalle es para calcular cuartiles. Por ejemplo, si cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, en n sobre 2, porque n sobre 2 es la mitad, es decir, es igual al cuartil 2. Les explico por qué. Espera que busco, bueno, ahí tiene varianza, lo mismo que ya expliqué, desviación estándar, que ya expliqué. Ah, el coeficiente de variación me quedó acá. Un detalle, dice que el coeficiente de variación describe el cociente básicamente entre la desviación estándar dividido el promedio nomás. Es un detalle nada más que ahí que se agrega para expresar el coeficiente de variación. Ahí lo dice, describe la desviación estándar relativa a la media, sirve para comparar la variación en diferentes poblaciones. Se calcula de la siguiente forma. Más que nada, por ejemplo, si quiero comparar con dos distintas magnitudes, no sé, por ejemplo, cantidad de operario y tiempo de trabajo, por ejemplo, para poder hacer una comparación nada más, es eso. ¿Sí? Para más o menos trabajar con la misma unidad de medida. Y ahí explicamos qué significa eso, ¿no? Por ejemplo, acá. Coeficiente de variación es la razón entre la desviación típica y la media aritmética, ¿no? Dice, mide la desviación típica de forma que todo tamaño tiene con respecto a la media, o sea, qué tamaño tiene con respecto a la media cada caso. También se le denomina variación relativa. Dice, es frecuente mostrarla en porcentaje. ¿Por qué en porcentaje? Porque puedo hacer una comparación porcentual, ¿sí? Si la media es 80 y la desviación es típica 20, entonces el coeficiente de variación va a ser el cociente entre 20 dividido 80, que es 0,25, multiplicado 100 me da 25%. Esa es tiene un 25% de variabilidad relativa, se dice, ¿no? Es una cantidad unidimensional, interesante para comparar la variabilidad de diferentes variables, como les decía, si por ejemplo acá tengo peso, si el coeficiente de variación es 30% y la altura de una persona es 10%, ahí puedo hacer la comparación entre dos distintas magnitudes, peso y altura, ¿sí? Ahí puedo concluir, bueno, que los individuos presentan más dispersión en pesos que de alturas, por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo también para otras medidas. Bueno, acá. Cuartiles, deciles y percentiles. Bueno, los cuartiles, básicamente, los cuartiles lo que hace es, del total de la muestra, vamos a suponer que tengo un total de observación, A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, ¿sí? Lo que me hace los cuartiles es dividir, o repartir, mejor dicho, la cantidad de información en 4 partes iguales. De ahí viene cuartil, en 4 partes iguales, ¿sí? Es decir, me separa todo en 4 partes, tal que me deja, respecto al primer cuartil, al cuartil 1, ponemos como una Q sub 1, el 25% a derecha y un 75%, bueno, en realidad ustedes están al revés, a izquierda sería y 75% a derecha. El cuartil 2 lo que hace es dejarme 50% de cada lado, 50 y 50, por eso el cuartil 2 coincide con la mediana, ¿sí? Básicamente se calcula igual. Y el cuartil 3 lo que hace es dejarme 75% a la izquierda de la información y 25% a la derecha. Una especie de cómo poder distribuir la cantidad en 4 partes, ¿sí? Dejando porcentualmente respectivo al 100%. ¿Sí? En el caso de los deciles, así como los cuartiles se dividen en 4, los deciles se dividen en 10 partes y los percentiles en 100 partes. Por eso, el cuartil 2 coincide con el decil 5. ¿Por qué? Porque si divido en 10 partes, el que queda en el medio es el decil 5. Y si divido en 100 partes, el que queda en el medio es el percentil 50. Entonces, el cuartil 2 coincide con el decil 5 y el percentil 50. Y a su vez, todos estos coinciden con la mediana, ¿sí? Que son todos dejando siempre 50 y 50 de cada lado. Vamos a ver cómo se calcula esto. ¿Me van siguiendo? ¿Se perdió alguien? Bueno, acá explica percentiles, ¿vieron? Percentiles en 100 partes iguales. Los cuartiles, como le decía acá, dejando 25, 25 y 75, 50 y 50. Yo quiero ver cómo se calcula. ¿Qué
quintiles, deciles, percentiles. A ver si está la fórmula acá. Acá. Bueno, esta es la fórmula, pero no es la que a mí me gusta usar más, no es la convencional. A mí me gusta usar la fórmula que es parecida a la media aritmética. ¿Se acuerdan que la fórmula de media aritmética que vimos en otro material es el límite inferior más el cociente entre la frecuencia n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia simple por la amplitud de intervalo? ¿Por qué me parece más cómoda esta fórmula que esta? Porque simplemente cambia este detalle respecto a la mediana y es más fácil de interpretarla, porque acá estoy hablando de n sobre 2, que sería el total dividido 2, es decir, un medio de n, ¿sí? Por eso coincide con el cuartil 2. El cuartil 2 es un medio de n. El cuartil 1 es un cuarto de n, porque es la cuarta parte. Entonces acá en lugar de poner, voy a poner 1 sobre 4n, ¿sí? Porque es un cuarto de, perdón, un cuarto de n. Un error. Un cuarto de n, no es lo mismo, ¿eh? Ojo ahí. O n sobre 4, que es lo mismo. N sobre 4, ¿sí? Y el cuartil 3 va a ser 3 cuartos de n, ¿sí? O 3n sobre 4. Eso es lo que cambia acá en la fórmula. Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, el cuartil 1, todo lo mismo. Cuartil 1, voy a poner un medio de n, calculo esto, obtengo esta información y ya puedo calcular todo. El límite inferior, que contiene al valor de la frecuencia acumulada de n sobre 2, a la frecuencia acumulada anterior, a la frecuencia simple y a la amplitud de intervalos, ¿sí? Si quiero calcular el cuartil 2, dijimos que coincide con la mediana, va a ser un medio de n, esto de acá. Si quiero calcular el cuartil 3, va a ser 3 cuartos de n, ¿sí? 3 cuartos de n. Entonces, en síntesis, el cuartil 1 es un medio de n. Perdón, un cuarto de n. El cuartil 2, porque siempre se divide en 4, el cuartil 2 es 2 cuartos de n, que simplificado es un medio de n, ¿sí? Es lo mismo. Y el cuartil 3, 3 cuartos de n, ¿sí? ¿Qué pasa con los deciles? El decil, por ejemplo, si quiero calcular el decil 3, por ejemplo, ¿qué voy a tener que calcular acá? Voy a calcular 3 décimos de n, ¿sí? 3 décimos de n. ¿Por qué 3 décimos? Porque el total dividido en 10 y la tercera parte quiero considerar de esa décima. Si quiero calcular el cuartil 7, por ejemplo, va a ser 7 décimos de n. Y así, el cuartil 5 va a ser 5 décimos de n, que 5 décimos simplificado es un medio. Coincide con la mediana, como les decía hoy, ¿sí? ¿Y qué pasa con los percentiles? El percentil, si quiero calcular el percentil 38, por ejemplo, ¿qué va a ser? El percentil está dividido en 100 partes, entonces va a ser la 38ª parte de 100, ¿sí? 38n sobre 100. Y todo el procedimiento es el mismo, análogo, ¿sí? Todo, identifico el límite inferior, a partir de esta información, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia simple y la amplitud de cada intervalo. ¿Vieron qué fácil es calcular cuartiles? ¿Eh? ¿Alguna duda? ¿Algo? Muchas, ¿verdad? Hasta que comiencen a hacer el práctico. Bueno, creo que con eso, bueno, ahí está explicado los cuartiles, cómo se separan, de máximos y mínimos, la simetría que se deja de valores respecto a un lado y otro, los gráficos, cómo se analizan. Acá tenemos curvas de dispersiones. Vieron que, por ejemplo, ahora el tema de las curvas de los contagios, dependiendo del tiempo, el periodo, si tiene una inclinación más hacia los últimos tiempos o hacia los primeros días de contagio, por ejemplo. Bueno, todo eso se estudia con esto. Bueno, con eso estamos, chicos. Hasta ahí por lo menos, hasta ese contenido vamos a trabajar. Creo que ya es mucho, ¿sí? Se van a presentar muchas dudas cuando les presente el práctico. Y bueno, vayan haciendo lo mejor que puedan. Cualquier duda, consultamos al doctor Google. Y si Google no sabe, consultamos a un profesor que sepa. ¿Sí o no? Con el tema de la pandemia se usa mucho la estadística, ¿no, profe? Sí, totalmente, Silvia. ¿Escuchó, no? ¿Cómo podrían tomar decisiones los epidemiólogos sin un matemático al lado?
Tu presidente, al que lo votaste, toma decisiones a partir de las estadísticas. En teoría. ¿Sí o no? No le voté, gracias a Dios. No, ese tema no toquemos. Bueno, estamos, gente. Cualquier cosa, nos encontramos el lunes de vuelta. Yo creo que intenten hacer Sí, profe. esta semana, este fin de semana, el trabajo propuesto con su compañero. Si quieren juntar, se juntan, son 2 nada más, eso ya toman decisión cada uno, lo quieren hacer así virtual, se conectan y van analizando los ejercicios con el marco teórico al lado, como ustedes quieran. Eso queda a merced de decisión de cada uno de ustedes. Total, son 2 nomás, no es multitud. Y se cuidan, barbijo, nada de estar besando con el compañero, eviten eso, con la compañera. ¿De acuerdo? Muy bien, gente, ya está. Yo por mi parte ya les expliqué todo lo que quería explicar. Nos volvemos a encontrar el lunes. Y todas las dudas, por favor, pregúntenme, evacúen todas las dudas que tengan. Así en el parcial tienen un óptimo rendimiento. ¿Sí? Más allá de que ya tienen una linda nota ahora con el primer trabajo, pero estaría bueno que lo aprueben mínimamente con un 6 al segundo parcial. Así pasamos al segundo cuatrimestre cómodos con la nota. Sí, profe. ¿Mm? Bueno, si no hay preguntas, Bueno, nos vemos en la profe. próxima clase. Se pueden desconectar nomás. Hasta luego, Profe. profe. Chao, nos vemos. Bueno, Nos adiós. vemos. Chao, chao. Hasta luego.